vida perfecta no existe. El mundo de la televisión puede pintar un día a día lleno de fama, éxito, lujos. Pero realmente, ¿qué hay detrás de esa figura de televisión? Al parecer, todo lo tiene. Rebeca, Vicky, Bárbara, Lucila, Escribens, Pásara. Yo nací aquí nomás, en El Salud, en el Hospital del Empleado. Mis primeros 10 años de vida fue en Magdalena del Mar, ahí en Girón Salaberry, en la casa de mi abuela paterna. Y después, la otra parte ya nos mudamos al Callao. Ya llegué al Callao de 11 años. Rebeca, Victoria, Bárbara, Lucila, Escribens, Pásara es de aquellos personajes de televisión que reúne quizás todas aquellas características que hemos mencionado anteriormente. Nadie pensaría que su vida ha sido difícil. Nacida en Lima, de padres arequipeños, hija mayor de 3 hermanos, una niña que soñaba con el mundo de la tele, una niña que soñaba con ser la Paquita peruana, una rebelde sin causa. La relación de familia que teníamos era divertida, a veces tensa, como toda familia, imperfecta. Mi madre era ama de casa al 100%, veía por nosotros. Mi padre era el proveedor, era el que salía a trabajar, lo veíamos poco de niña porque trabajaba muchísimo. Era una especie de al fondo y sitio. Era la casa grande, pero al fondo vivía la hermana de mi papá con sus 3 hijos, nosotros 5 en un cuarto, mi abuela en otro. Habían momentos que no eran muy agradables porque cuando hay mucha gente en la casa también pues hay muchas discrepancias. La convivencia de por sí es difícil. Éramos varias familias dentro de una casa, entonces habían pues ciertos roces, ¿no? Entonces ahí es cuando yo dejaba de ser niña para ser adulta tan rápido. Yo nací y crecí dentro de una familia que tenía el tas con tas. No nos sobraba, incluso muchas veces nos faltaba. Mi padre en los años 70 fue alcalde de San Martín de Porras, tuvo muchas cosas, pero después se quedó sin nada y empezó de cero. Justo cuando yo nací, en el 77, yo creo que gracias a él tengo una de mis tantas fortalezas es de no tenerle miedo a empezar de cero. Empezó repartiendo gas. Yo lo veía trepado en unas cisternas gigantes, luego en las camionetas más chicas repartiendo balones de gas, a veces como chofer, a veces como trepado ahí. Mi papá era todoterreno. Mi mamá siempre en la casa, velando por nosotros. Era un hombre muy responsable, muy puntual, se levantaba muy temprano, llegaba muy tarde, era un hombre muy trabajador. Y ese es el ejemplo que yo tengo de él, al igual que mi madre, que en casa siempre, yo nunca recuerdo, no digo que esté bien en ese lado, pero no recuerdo a mi madre nunca diciéndonos, hijas, ya vengo porque me voy a tomar el té con una amiga, que estaría bien. Sus hijos, su casa, sus hijos, su casa. Y yo creo que por eso se fue tan rápido a los 47 años, porque se dedicó tanto a nosotros, tanto a su casa, que se descuidó. Se descuidó a ella, se descuidó a la mujer por dedicarse a ser madre y ama de casa al 100%, ¿no? No recuerdo nunca que nos dijera, ya vengo, voy a tomar un café con una amiga. No lo recuerdo, ¿no? La relación que tenía yo con mis padres siempre ha cambiado y ha evolucionado, yo creo que para bien. Con mi madre muy cercana, era la más pegada a mi mamá, era todo para mí. Pero llegó un momento en mi adolescencia, porque los jóvenes creemos que tenemos la razón, que todo lo sabemos. Empecé a chocar mucho con ella, peleaba mucho con ella. Pero desde niña yo sentía que mi mamá se iba a morir rápido. Y yo misma, a modo de protegerme, sentía que empezaba a pelear con ella a propósito. Era terrible, yo me creía dueña de la verdad. Una vida llena de austeridades, con varias limitaciones, una vida dura, que le enseñaba poco a poco sin que ella se diera cuenta. Por un lado, maduraba y por el otro seguía siendo esa niña rebelde, dueña de su tiempo y espacio. A los 17 años se enteró que sería madre. Fui madre a los 17 años, quedé embarazada a los 16, di a luz a los 17. El papá de mi hijo tenía 3 años más que yo, un hombre espectacular. Nunca me soltó de la mano. Diego siempre ha tenido a su padre presente, siempre. Ha sido un padre ejemplar. Y sigue siendo un gran amor en mi vida, pero un amor bonito, un amor fraternal, un amor que se transformó.
cada sabandija que se le pegaba, yo estaba, pero echaba spray, insecticida. Porque siempre fuimos muy cercanos, teníamos círculos de amigos cercanos y siempre nos vimos. Teníamos 2 años de enamorados y salí embarazada. Es mi primera vez. Me hice el test, aparecieron las 2 rayitas y yo empecé a llorar y Miguel saltaba de felicidad. Y le decía, ¿qué estás saltando? Mi mamá se enteró cuando yo tenía 6 meses de embarazo y mi padre se enteró cuando estaba 2 semanas de dar a luz. Porque la barriga era chiquita, porque siempre fui barrigona. Mi madre, pobrecita, mi madre ya me perseguía hace rato. Dime la verdad, dime la verdad. Yo me acuerdo que yo estaba con mi amiga Mabel, la mamá de Dalia. Estábamos haciendo tareas, nos fuimos a comprar, Mabel estaba conmigo mañana, tarde y noche y recuerdo pues que ya mi mamá nos enfrentó y yo estaba entre la espalda y la pared y Mabel dice, sí señor, está embarazada. ¡Cállate! Ya mi pobre madre pues se puso a llorar, ¿no? Mi padre se enteró 2 semanas antes de una reunión que hizo mi tío, papás de Miguel, mis tíos. Vas a ser abuelo. Felicidades. ¿Te casas? Bueno, así, pero en neutro total. Mi papá... Así que pasaron esas 2 semanas rapidito. De pronto llegó Diego. ¡Ah! ¡Wow! Y fue el sol en la casa. De pronto vi a mis padres más unidos que nunca, a mi familia más unida que nunca. Llegaba la abuela, llegaba la tía, llegaba Gabucha con la torta, que se convirtió en la amiga de mi mamá. Esa es la que yo tanto buscaba para que mi madre se distrajera. Gabucha venía y decía, Vicky, te paso a recoger a las 5. No puedo. No puedo. Miércoles la sacaba del carro. Gabucha es la abuela de mi hijo mayor, es la madre de Miguel y es mi segunda madre. Gabucha se convirtió en esa compañía para mi mamá en sus últimos años también, ¿no? Y la casa llena y mi hijo lo único que trajo en mi casa fue luz, una luz maravillosa. Mi papá llegaba más temprano de trabajar. Yo tuve suerte, la maternidad para mí fue un aprendizaje y lo sigue siendo. Pero tuve suerte y lo repito porque fue de la mano de mis padres y fue de la mano de los papás de Miguel. Pero la vida no le sonreía por completo. El tema económico siempre estuvo latente. ¿Quién podría imaginar que alguna vez luchó por un plato de comida? Que alguna vez tuvo que aprender de mecánica porque no cabía posibilidad de llevar el auto a reparar. Cuando mi mamá enfermó, mi papá me prestó su Nissan para que llevara yo a mi mamá a sus tratamientos, a su radiología y todas esas cosas que tenía a raíz del cáncer que tuvo. Y después ya yo me la quedaba y hacía mis cosas. Y tenía que aprender despacito el carro sin apretar muy fuerte el acelerador porque era... porque no tenía plata para llevarlo al mecánico ni nada de esas cosas. Luego un día yéndome a Pucusana, 11 de la noche, me acuerdo que Diego durmiendo atrás echado, pasa Santa María y empieza una subida, Carijos. Y en mi afán de acelerar, porque era tarde y estaba sola con mi hijo, se me moja la otra bujía. Y empezó a desacelerar el carro y de 60 bajó a 20. Yo estaba sola en medio de la nada con mi hijo. Dios mío, que suba, hasta más o menos la Kipa o la Honda. Entra. Y yo llegué con 3 bujías mojadas hasta Pucusana. Cuando mi papá no me prestaba el carro todavía, antes de toda la tragedia de mi madre, Rebe, te jalo. Ya, ¿dónde vives? En el Callao. Te dejo en Pershing. Nunca me querían jalar hasta mi jato. Un galán me invitó a salir. Ya, genial, te recojo, sí, que no sé cuántos. Yo estaba ahí. Le di mi dirección, nunca fue por mí. Me dejó esperando. Venía un golpe bajo. Su madre murió a los 46 años. Aquella mujer a quien Rebeca veía fuerte y a la vez frágil. Aquella mujer dedicada a sus hijos, enamorada de un solo hombre. Una enfermedad traicionera que hoy Rebeca la recuerda como una herida aún abierta. Pues la muerte de mi madre cambió mi vida le di un giro terrible, ¿no? Porque no viví el duelo en su momento, no la lloré en su momento, postergué el llanto porque yo tenía que seguir. Tenía a mi hijo pequeño de 6 años, que hoy tiene 30. Ya la vida desde muy niña me hizo crecer rápido. El proceso de la muerte de mi madre fue difícil porque fue un cáncer al útero. Recuerdo que yo estaba en Arequipa y me acuerdo que cruzo
para llamar de un teléfono público, de un ring, a la casa, decir, mamá, papá, estoy aquí en la Plaza de Armas mirando la catedral y esto lindo. Y me acuerdo que me contesta, no sé si mi hermano o mi papá, me dice, a mi mamá se la han llevado de emergencia al hospital. No me quiso decir exactamente por qué, pero yo ya sentí algo. Y cuando llegué, cuando volví a mi casa, recuerdo que abrí la puerta y vi manchas de sangre en toda la ruta hasta su cuarto. Se había desangrado, pues, ¿no? Porque tenía este cáncer del útero hace años. Seguro que ya tenía molestias, seguro que ya tenía dolor y no lo decía. Y claro, cuando llego a la clínica ya tenía un grado 4 o 5 de un cáncer al útero que le había tomado parte de la vejiga. O sea, se la llevaron desangrándose prácticamente, ¿no? Mi papá, un hombre de fe, es ahí donde empecé a ver a otro hombre, a un hombre resiliente, fuerte, con una capacidad de enfrentar la adversidad absoluta. Y eso lo heredé de él. Recuerdo que mi padre nos paró a los 3 y nos dijo, tu mamá se salva. Y si tengo que vender esta casa para pagar el tratamiento, lo voy a hacer. Su esposo está con un grado 5, se está desangrando, no gaste. Yo quiero hacerle la radioterapia. Le hicieron las 25 sesiones de radioterapia, de pronto se culminó el tratamiento y cuando volvieron a revisarla no tenía ni el pinchazo de una aguja de herida en su útero. Y duró 2 años más, con un cáncer terminal. Duró 2 años, pero ya el último año, en el 2000, ya hizo metástasis y ya se fue apagando, ¿no? Y el 19 de septiembre del 2000 se fue, pero después de 2 años donde Dios nos regaló la posibilidad de poder unirnos más como familia, valorarla más, agradecerle y otras cosas más pues que cada familia sabe, ¿no?, que tiene que hacer. Yo ahora de grande, cuando dices, carijos, tenías razón porque esto iba a pasar, o lo vives a través de tus hijos. Cuando tus hijos te empiezan a dar un poco de tu propia medicina, cuando tú fuiste hija, sientes el dolor. Y dices, esto que acabo de sentir, lo sentí a mi mamá cuando yo le hice lo mismo. Y es momento de pedirle perdón, ¿no? Mi madre era todo para él. Yo iba y venía, entraba y salía. Tenía que trabajar, estudiar y mi madre era la que estaba con él. Mi hijo sufrió muchísimo con su partida. Recuerdo que un día, cuando él estaba en kinder, su profesora me llama y me dice, señora, necesito que venga porque su hijo está pintando con marrón y negro. No quiere utilizar otros colores. Y era parte del duelo que estaba haciendo el pequeño de 6 años en su blog de dibujo. Y si bien es cierto, Diego hoy es un hombre exitoso, pero también es fruto de una madre inexperta, ¿no?, que también ha cometido errores, pero es un hombre resiliente y eso es lo que yo le he enseñado siempre, a recordar todo lo bueno, porque solo con eso se es feliz. Esa voz grave llamándole la atención, diciendo que se comportara, ese ejemplo de perseverancia y resiliencia, esa seriedad que le intimidaba, tenía nombre y apellido. Jorge Scrivens, su padre, también enfermó de cáncer años después. La evolución de esta historia de amor entre padre e hija es impactante. Yo siempre admiré a mi padre, pero para mí era cuco. Yo decidí cambiar la mirada hacia él. Dejé de verlo como papá y lo empecé a ver como un simple ser humano que hizo lo que pudo, que se crió en la calle, sin papá. Mi padre fumó muchísimo, fumó durante 60 años, 4 cajetillas diarias, y yo sentía que algo iba a pasar. Yo estaba en un viaje con las chicas, con las mujeres de la PM, y mi hermana me llamó por algo que sintió, y la noticia la recibí cuando aterrizó el avión, me whatsappié con ella y me confirmó lo que tanto temía, ¿no? Me desmoroné completamente porque sabía el calvario que se venía, ¿no? Ya lo viví con mi madre. Y sabía el proceso. Me propuse solamente darle risas, pagarle por cada TikTok que me regalaba. Es más, tengo un video donde me dice,
papá, ¿te puedo grabar con un TikTok? 500 soles. Pero es chiquito, te voy a subir el precio si me sigues insistiendo. La última etapa de mi papá fue difícil, pero nosotros, los hermanos, sus hijos, nos unimos muchísimo para darle todo lo que teníamos que darle. Mis hermanos jugaron un papel importantísimo, mi hermana jugó un rol importante también, pero yo creo que en el fondo él sabía lo que se venía y me encomendó algunas cosas, pero luego entendí por qué lo hacía y eso me emociona el triple. Cuando me dijo que te cuento todas estas cosas, me dijo, porque sé que tú eres la única que va a poderlo manejar. Y eso me llenó el alma. El 2023 no fue su año. Un amor más de su vida se despediría de ella. Gabucha, como ella la llamaba, su ex suegra, partía y la dejaba nuevamente con el corazón destrozado. Gabucha apareció cuando yo empecé mi relación con Miguel. Yo tenía 13, 14 años y fue la persona que me aconsejaba, que me guiaba, mi refugio. No quería comer lo que mi mamá preparaba y me iba cruzando la pista a su casa porque sabía que ella me iba a engreír. Me quedaba a dormir con ella. La gente a veces no entiende esas cosas y tampoco me interesa explicar mucho, pero la relación con Miguel siempre fue buena. Era una familia hermosa, donde había muchas risas y yo me sentía muy bien ahí. Y fue mi segunda mamá, porque cuando mi mamá murió, ella se convirtió en mi sostén, en mi... ¿Sabes? Cuando solo los que no tienen los que no tienen papás pueden sentir la orfandad, el sentirse como que caída libre, como ya no saber de dónde agarrarse. Y claro, Gabucho se murió 6 meses después de mi papá, entonces fue una tras otra, entonces el duelo se está haciendo mucho más pesado, ¿no? Porque tras cuernos palos, esa puñalada que sientes, ese dolor lo sientes al principio todos los días, mañana, tarde y noche. Es más, a veces ya no quieres llorar porque te duele el llanto, duele. Ya no podía ni respirar. Pero ¿quién siempre estuvo ahí? ¿Quién fue su soporte en sus últimas pérdidas? Su esposo, su incondicional, aquel hombre que le robó el corazón hace ya 19 años, con el que formó una familia, esa con la que tanto soñaba y con el que volvió a la maternidad después de tiempo. Y mi esposo apareció para incluso unirnos más con mi papá. Él llegó a mi vida hace 20 años para unirnos incluso más. Yo creo que él fue el que me unió mucho más a mi papá, porque mi papá lo amó desde el primer día. Mi papá, la relación que tenían los dos era alucinante. Se permitía hacerle bromas que jamás nadie le había hecho y él le respondía, y de pronto la complicidad entre los dos era alucinante. Ya me había fregado, ella estaba enamorada. Yo me enamoré de una sonrisa amplia, dientes de choclo, grandotes, como los míos. Y mi esposo me cayó un 4 de septiembre, y el 4 de septiembre es santo de mi mamá. Entonces yo decía, es una señal. Y encima es Virgo. ¡Oh! Voy a pelear duro, dije, no. Además, antes de tener a Tiago, una de las razones por las que también terminé de meterlo, ingresarlo en mi vida, fue por la relación que tenía con Diego, ¿no? Los fines de semana llegaba y me decía, en vez de decirme vamos a salir a cenar o vamos a ir al cine, siempre incluía a Diego. Oye, ¿qué te parece si vamos al Parque de las Leyendas con Diego, o vamos al cine? Hay esta película para verla los tres. Siempre era los tres. La relación tan inteligente que aplicó con mi hijo Diego fue fundamental para que terminara de ingresarlo a mi vida. Diego pedía hermano. Y bueno, ya de una vez. Y nació Tiago. Y fue una bendición. Recuerdo que Carlos, al recibir la noticia, empezó a gritar por todo Barranco. Abrazó un heladero que pasaba por ahí. Gritaba, paró el tráfico. Y decía, ese chiquito, de verdad, fue alucinante. Y es un extraordinario papá. Es un extraordinario papá y un compañero alucinante para mi hijo Diego y un gran amigo para Miguel. Lo que en un momento fue un juego para ella se volvió una realidad. Scrivens cumplió con ese sueño de cantar y bailar arriba de un escenario. Planchando el despecho fue la obra que la hizo volver a sonreír.
En ella encontró el lugar perfecto para hacer catarsis. Pudo despojarse de varias heridas y ponerle curitas al corazón. Planchando el despecho ha sido el regalo de mi vida. Pero es en especial porque yo no puedo creer hasta este momento que con lo que jugaba de niña hoy sea mi trabajo. O con lo que jugaba de niña en Magdalena, con Rosita y con mi hermana y con mis primas, lo haya llevado al teatro. Y con las mismas canciones y con la misma música, yo no puedo creer eso. Y vestida de pluma y lentejuela, con lo que tanto temía mi padre. Y fue un proceso mágico porque precisamente habla de los amores y desamores de tu vida. Y el director colombiano tuvo a bien, muy inteligentemente, incluir el duelo como una forma de despecho. Hablar de este duelo, de la pérdida de los seres queridos que forman parte del despecho de Rebeca. Esa obra fue catarsis para mí y lo sigue siendo. Terminaba la obra, terminaba mi momento, mi monólogo, absolutamente sumergida en lágrimas. Todos tenemos una historia que pesa y en este mágico mundo de la tele, muchos no saben el verdadero detrás de cámara. Rebeca hoy vive abrazando su dolor y planchando ese despecho que sabemos todavía lleva por dentro. Yo soy una mujer agradecida por todo lo que tiene. Más allá, todos tenemos dolores, todos tenemos una historia, mochilas que cargan y no podemos compararnos. Ni la tuya es mejor que la mía o la más dolorosa. Cada uno tiene que vivir su propia historia. Pero soy una mujer agradecida porque siento que tengo mucho más de lo que algún día pedí o soñé. Y te hablo de cosas tangibles y no tangibles. Tengo dolor, tengo momentos donde me vienen bajones muy, muy complicados. Tengo pena, tengo muchas alegrías. Estoy también y sigo aprendiendo a quererme porque ninguna vida alcanza para lograrlo. Creo que la tarea más difícil de un ser humano es aprenderse a conocer. Yo quiero morirme a los 100 años, tener nietos, tener muchos perritos, envejecer con mi esposo, reírme de cualquier consoncera y cualquier desgracia también, vivir en mi casa feliz, de que nadie me Yo sí pero que no me